iniciar les voy a rogar poner en modo de vibrar su celular, por favor. Y vamos a tener el honor hoy de presentarles la conferencia Aplicaciones de la genética en el sistema de justicia de oralidad civil y familiar, que va a ser impartida por el biólogo Daniel de la Barrera Escamilla, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con especialidad en Genética Forense. Ha sido perito en Genética Forense en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes. Profesor investigador asociado del Departamento de Química y Biología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, impartiendo las materias de microbiología, virología, biología molecular, bioquímica y bacteriología. Además, coordinador general del Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Pruebas de Paternidad GenTest, y ha dado bastantes prácticas aquí en la Casa de la Cultura y es un tipo conocido. Le agradezco su asistencia y pues vamos a recibirlo con un fuerte aplauso para que inicie su conferencia. Son unos pequeños calvos. Gracias, licenciado, por el amable recibimiento. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por su asistencia, igual al licenciado, todo el personal de la Casa de la Cultura Jurídica de aquí de León. Muchas gracias por la invitación y por su recibimiento. Y en especial, bueno, gracias a ustedes por la presencia el día de hoy aquí en esta Casa de Cultura. Vamos a revisar a lo largo de esta charla una de las aplicaciones que con mayor énfasis y con mayor medida se están teniendo por necesario y por los cambios que se tienen ya instaurados en algunas estructuras, en algunas de las pautas del sistema de justicia, en revisar el justo medio y las aplicaciones, los procedimientos. Esto va a ser muy importante, los procedimientos, las modificaciones de los procedimientos, de algunas de las aplicaciones que están teniendo las ciencias forenses, que están teniendo las áreas de la investigación pericial, primero aplicado a un modelo nuevo en el proceso de justicia penal, sistema acusatorio, pero también en el cambio que está habiendo en la aplicación de los juicios orales en el ámbito de justicia civil y familiar. Esto desde la perspectiva, primero, del uso de la propia prueba, o de algunas de las pruebas periciales que en mayor o menor medida pueden ser útiles para el mismo procedimiento, para el mismo proceso que se está siguiendo, pero también, de manera muy importante, como un medio y como una estructura para una resolución alterna de conflicto, ¿sí? Que es una de las grandes medidas, de las grandes oportunidades que nos plantea este sistema de justicia, esta modalidad o esta estructura nueva que se está teniendo a lo largo de estos casos. Entonces, va a ser muy importante que nosotros podamos revisar, que podamos sacar la parte teórica de muchos conceptos que creíamos tener ya aprendidos o bien entendidos, primero, para poder definirlos, para poder buscar el punto, la estructura, la inserción de cómo, cuándo y dónde van a ser utilizados en este sistema de oralidad. Y número dos, para darle el peso específico y la importancia que tienen dichas pruebas. ¿Por qué? Con los avances tecnológicos y científicos en los últimos años, es sumamente trascendental ver cómo este tipo de pruebas periciales dejan a un lado, tratan de dejar a un lado el resto de los elementos probatorios, no porque no sean importantes, sino porque tratan de dar una certeza máxima a la justicia, tomando como base la ciencia. Y esta es una de las mejores y más útiles uniones que ha habido entre la ciencia y el derecho, es decir, desde que las primeras aplicaciones forenses de las ciencias se hicieron y se empezaron a utilizar como parte fundamental de los procesos judiciales, va a ser una estructura y un elemento
de gran calado para poder tener este tipo de elementos como una parte probatoria dentro de la audiencia. Pero la fórmula no queda ahí nada más. No solo basta aplicar el conocimiento científico, no solo basta aplicar el avance tecnológico, el avance biotecnológico en el caso de la genética, sino también el hecho de poder explicar bajo un testimonio de un experto esa aplicación. Y es en un sentido totalmente amplio y genérico el poder convencer, el poder bajar a un nivel que todos entendamos el lenguaje científico que se genera en las pruebas periciales, y que ese lenguaje científico que se genera en las pruebas periciales se pueda comprender y se pueda unificar en todos los criterios. Es importante hacer este señalamiento porque las pruebas periciales en los últimos años, si bien es cierto, han sido sujetos de muchos análisis, de muchos elementos a favor, en contra, cuestiones económicas, éticas, en fin, un sinnúmero de características, su base y su estructura, su fundamento, sigue siendo la misma. Sigue siendo la aplicación del método científico y sigue siendo la aplicación específica a todos esos conocimientos que genera el propio humano. Entonces es justo, ¿sí?, que el propio humano, primero, sepa cómo aplicarla, y segundo, sepa cómo explicarla. Entonces, esta parte de la prueba pericial y el desahogo en una audiencia de juicio oral, en una audiencia oral, el testimonio del resultado obtenido del análisis de esa prueba, va a ser una de las estructuras que mejor se van a poder obtener, que mejor se van a poder analizar, porque no solo queda ya en escrito, no solo queda ya en papel ese análisis, ese estudio que se hizo, sino que ahora se examina de manera directa el resultado del mismo y se pueden interrogar, se pueden hacer estructuras de cuestionamientos sobre la propia técnica, sobre el método, sobre los resultados, y poder confirmar, sustentar ese resultado, o bien, ¿sí?, ponerlo en duda, que es una de las estructuras más importantes que se presentan y que se sujetan a este sistema acusatorio, donde la prueba pericial, a partir de esa acreditación o no de los hechos que se quieren probar, ¿sí?, de esa estructura que se va a generar, va a realizarse una valoración específica de las pruebas, y esa valoración específica de las pruebas, punto número 1, se le va a asignar una calificación, una calidad, ¿sí?, se le va a valorar específicamente. ¿Por quién? Primero por las partes que lo ofrecen, y segundo por el juez. Y este es otro de los cambios también fundamentales, que estos informes periciales, que estos dictámenes, y que el testimonio experto va a ser escuchado por el juez, ¿sí? Punto número 2, este desahogo, esta estructura específica dentro del juicio. Y punto número 3, la comprobación científica del fundamento teórico que se tiene en el informe pericial o en el dictamen. Entonces, ¿a qué nos obliga? A los testigos expertos o a los peritos forenses, pues a desempolvar nuestros apuntes, a buscar información nueva, a actualizarlos, a generar toda una serie de conocimientos particulares para cada caso. Esto es muy importante también, para cada caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente ese cuestionario, ese ofrecimiento probatorio de la prueba en específico va a ser analizado bajo estos 3 rubros, ¿sí? Ya no solamente va a quedar en el papel, ahí se va a perder en el mar del expediente, ¿no?, sino que ahora voy a tener que valorarla, voy a tener que conocer, saber lo que estoy estudiando, lo que estoy analizando, porque me van a preguntar de manera oral, ¿sí? Y todo este sustento, toda esta estructura metodológica, toda esta estructura teórica de la propia ciencia, la tendré que yo explicar. La voy a tener que dar a conocer, la voy a tener que dar a entender, ¿sí? Y esto, desde una perspectiva así totalmente objetiva, es a veces complicado, porque pensamos que al dejar como que la vaca en el laboratorio, lo que nos pongamos así para trabajar, pues dejaremos de ser
experto en dicha área. No se nos quita nada, al contrario. ¿Sí? El poder explicar y el poder generar esta comprobación científica bajo una sana crítica, una crítica objetiva del trabajo, ¿sí? va a ser importante para poder dar a entender mis resultados, para poder generar esa certeza que busca dar la prueba pericial, ¿sí? Y no al revés. Y mientras más confuso sea el lenguaje, más lleno esté la información, ¿sí? Más específico sea la estructura que voy a utilizar desde el apartado científico, pues creeré yo que voy a entenderlo. Pues sí, yo lo voy a entender porque yo a eso me dedico, porque yo estudié eso. Pero acuérdense que el fin último de ese dictamen o de ese informe pericial no es que yo lo interprete o que yo lo lea, ¿sí? Sino que va a ser utilizado para poder dar una respuesta específica a un cuestionamiento dentro del propio juicio. Y esta es una de las modalidades nuevas que se implementan en los juicios orales en el ámbito familiar. Es una de las áreas que más se están abriendo. ¿Por qué? Porque si en el área penal era en su momento específico, era muy particular aquellas ocasiones en que se cuestionaba a un perito, en que se realizaba una junta de peritos, etcétera, etcétera. En el ámbito familiar, mucho menos. ¿Sí? Los juicios, aquellos juicios de tipo familiar donde se utilizaban pruebas periciales, donde se podían utilizar algunos de estos elementos, únicamente quedaban en eso, en la entrega del reporte, en la entrega del dictamen ya. ¿Sí? Y siempre quedaban dudas, siempre quedaban cuestiones, siempre quedaban elementos cuando no se entendía bien el dictamen, cuando no se comprendía bien lo que se estaba tratando de explicar, cuando no se sustentaba de manera adecuada ese reporte o esa estructura escrita. Y ahora bajo esta valoración, bajo este elemento específico que tiene la propia prueba pericial en los juicios orales de tipo familiar, pues va a ser muy importante que nosotros podamos entender que esa sana crítica, esa estructura donde vamos a analizar la prueba pericial, pues va a ser regulado bajo ciertas reglas de la lógica, como el principio de identidad y el principio de no contradicción, los conocimientos científicos vinculados con la experiencia. Y estos dos últimos los pongo en mayúsculas o los señalo un poco más porque son los que los peritos debemos de revisar bajo nuestra lupa, bajo nuestra propia autocrítica, bajo nuestra regulación, ¿sí? Para ver qué es lo que estamos entregando, qué es lo que se está brindando de la ciencia, ¿sí? Bajo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que yo aprendí, como lo aprendí hace 10, 15, 20, 30 años, sigue siendo válido científicamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico va a ser válido bajo esa estructura de la propia ciencia. Pero hay avances nuevos, hay técnicas nuevas, hay métodos nuevos, hay formas de validar la propia ciencia de manera nueva, ¿sí? Y el hecho de que yo pueda conocer todos estos avances y que pueda sustentar los informes o reportes periciales bajo esta perspectiva es una forma bastante lógica de poder brindar el máximo de la ciencia que pide o que quiere la justicia de mí, ¿sí? Que trata de generar ese tipo de estructuras y que trata de generar ese tipo de elementos específicos. No vamos a, ahorita lo más importante es eso. A lo mejor en los juicios, en los procedimientos orales, uno de los temores más arraigados que se pueden tener es eso, que critiquen la experiencia, que critiquen mi trabajo. Pues es un juicio oral. Es una valoración que se está haciendo bajo una audiencia pública, bajo un foro, ¿sí? Y finalmente, bajo ese esquema, bajo esa estructura, esa revisión, esa evaluación que se haga del reporte, que se haga del informe pericial, pues tendrá que pasar por todos estos elementos. Entonces, es una crítica constructiva, es una crítica brutal que debemos hacer para poder lograr aprovechar al máximo los procedimientos científicos. ¿Por qué? Porque si no a la larga pues se va a regresar el círculo vicioso, se va a regenerar otra vez el proceso específico y la utilidad, el empleo, la fuerza que tiene la prueba pericial dentro de este sistema de oralidad, pues se va a perder, ¿sí? Entonces,
estos principios y estas máximas de identidad y de elementos que se van a generar a través del propio conocimiento científico van muy de la mano con los cambios y las adecuaciones que está teniendo la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso estos cambios, estas adecuaciones que responden a un cuestionamiento y a una necesidad social, ¿sí? También no hay que perder de vista esto. La aplicación científica de la ley en el de la ciencia en el área pericial, en la estructura familiar, en la estructura penal, en el ámbito social, pues es un requerimiento, una necesidad de la propia gente, de la propia sociedad, que me está pidiendo cada vez, que está exigiendo cada vez medios más eficaces, elementos más rápidos, sistemas más éticos, una justicia mucho más, ¿sí?, con todos estos calificativos y con todos estos elementos, pero es un requerimiento muy específico. Y no es que antes no los hayamos tenido, siempre han estado ahí. Simplemente ahora tenemos la oportunidad de darlos a conocer mucho más, de generar este vínculo social que se tiene. Y por tanto, por este vínculo social y por esta estructura que se tiene, bajo los principios de identidad, bajo los principios de no contradicción y de todo este tipo de elementos que se van a generar a través de la verdad jurídica, es como vamos entonces a entender el máximo aprovechamiento que tiene la ciencia dentro del ámbito judicial. No están peleados, no deberían de estar peleados, ¿sí? No es que los abogados hablen en un lenguaje y los técnicos hablen en otro, y los peritos y los médicos, no. Simplemente es la adecuación de esos lenguajes, de esa estructura, de ese conocimiento en las distintas áreas de la ciencia, ¿sí?, para un fin común, para una estructura común, que en este caso muy particular pues será el bienestar de individuos. Y este es un tema también muy importante, porque cómo vinculamos el uso de esta ciencia a los derechos fundamentales de las personas, ¿sí? Entonces, estas estructuras y estos elementos que se van a ir generando a través de los conocimientos científicos y de la estructura que se va a tener para poder aplicar, para poder cuestionar, esto es muy importante, fíjense, y es necesario discutirlo. ¿Por qué? Porque podemos tener un sinnúmero de áreas y de aplicaciones científicas con fines forenses, ¿sí? Esto no es novedoso, no es de hace un año, de hace 15 o de hace 10. Tienen en algunos de los conocimientos científicos forenses siglos de utilizarse. Pero el fin, el objetivo, ¿para qué queremos utilizar las pruebas periciales, el apartado de investigación forense en un ámbito familiar? Esta es una de las preguntas que más surgen o que más se antojan como tema de debate. ¿Por qué? Esto quiere decir, desde la perspectiva así lógica, humana, vamos a llamarla, ¿sí?, es necesario utilizar la ciencia, utilizar el conocimiento científico para poder resolver los problemas entre dos personas, ¿sí? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo se está generando, por ejemplo, el uso del área de psicología, el área de química, el área de medicina, el área de genética para los juicios orales familiares? ¿Qué es lo que perseguimos con ese tipo de pruebas, con ese conocimiento científico que está ahí? O sea, el conocimiento científico no es como el que en este momento no está siendo evaluado, sino el uso que le damos en las pruebas periciales en los juicios familiares. Y es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque si estoy, por ejemplo, en un juicio de divorcio, pues luego un peritaje en psicología para demostrar que sí, que es potencialmente peligroso para la convivencia del menor. Y desde ahí ya estamos como prejuzgando, ¿no? Ya estamos así como calificando el hecho, siendo o no siendo verdad, como comentábamos ahí, probando o no el hecho. Ya se está diciendo, con esta prueba voy a querer demostrar eso.
Sin embargo, la ciencia no trabaja así. Los conocimientos científicos y el elemento general del método, de la metodología de investigación en el área científica, pues tienen un orden totalmente a la inversa. ¿Por qué? Porque primero trata de comprobar una hipótesis, o un juego de hipótesis, y luego concluye, y hasta el final se concluye. Es por eso que en los juicios familiares, es por eso que en los juicios, en el ámbito civil o familiar, la prueba pericial necesariamente tendrá que tomar otro giro, ¿sí? Y esto va mucho en sentido, lo vamos a revisar al final, en el proceso de mediación, en el proceso de una solución alternativa a conflictos que bien, si en algún momento requieren la participación de la ciencia, se pueden solucionar antes de. ¿Por qué? Porque esta parte o esta área, como una pieza fundamental en el juicio oral del derecho familiar, ¿sí? Sí es cierto, se requieren conocimientos específicos para el juez, para que pueda determinar, por ejemplo, qué tan apto no es un adulto, qué tan apto no es uno de los progenitores para poder convivir con el menor, qué tan apto no puede ser una persona que consuma drogas para la crianza de niños, ¿sí? ¿Qué tantos derechos o qué tanta estructura dentro de su mismo ámbito una prueba de ADN va a generar un vínculo de parentesco entre varias personas, ¿sí? Y esto fundamentalmente tiene un sentido jurídico, cierto, pero su fin último es humano, es social. ¿Por qué? Una prueba de ADN no le va a decir, mira, este es tu hijo, quiérelo, o edúcalo, o trátalo bien. Y al niño no le va a decir, mira, este es tu papá, tienes que quererlo, tienes que tratar. No. Es una estructura que es justo analizarlo. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos corriendo el riesgo, en los juicios orales, de cometer los mismos errores del pasado, en donde queremos utilizar un sinnúmero de pruebas periciales para efectivamente comprar, y se tiene que generar esos resultados, se tiene que establecer y se tiene que generar esa estructura bajo ciertas condiciones. Pero pues al final, los que van a recibir ese beneficio, ese supuesto beneficio, o el daño, pues son personas que a lo mejor ni siquiera están dentro del conocimiento general de la ciencia, ¿no? Dentro del mismo proceso jurídico. Se han hecho avances importantes, sí es cierto. Sí es cierto, por ejemplo, esta situación en los casos particulares de las pruebas de ADN, donde ya no se le permite al menor el ingreso a la sala de audiencia y se tiene su área específica, ¿sí? Para tratar un poco de liberar el estrés. ¿Por qué? Porque los niños no son tontos. Uno cree que no se dan cuenta de las cosas, pero están atentos y están captando y están visualizando todo lo que a su entorno o en su momento sucede. Nosotros nos ha tocado lugares en donde acudimos bajo el sistema tradicional, y el juez ordena, pues tiene que ser la toma de muestra con las 3 modalidades: células sanguíneas, saliva y cabellos. Vamos a picarle, vamos a tomarle y vamos a jalar el cabello. Sí, ¿por qué? Porque así lo decía el código, y el juez es el criterio que utiliza, siendo que le hemos explicado, oye, por una muestra suficiente, le cause menos daño, y las jurisprudencias, no, pero así lo ordena. Primero, el estrés al que se le somete al menor. ¿Sí? Ya nos ha tocado ocasiones en donde dice, bueno, a mí me va a sacar, el niño de 6, 7 años, ¿me va a sacar sangre? No. Entonces no quiero que ese señor sea mi papá. Y lo dicen, o sea, el niño no entiende de derecho, ni de genética, ni de... pero así lo dicen. Si me vas a lastimar a mí, pues olvídate. ¿Sí? Entonces, ¿qué nivel, esas inferencias que hacen los menores a esa edad, ¿sí? los podemos tomar o no como algo válido, pero qué nivel tendrá de validez para el propio menor? ¿Sí? Entonces, hay que revisar muchos procedimientos. Sí es fundamental, no estamos diciendo que no, sí es fundamental, pero hay que revisar las formas en las que se realizan las pruebas, hay que revisar protocolos de actuación, hay que ver si con las modificaciones que hicieron incluso las propias instalaciones de los juzgados son suficientes para poder entender y para poder aplicar al máximo la ciencia que se tiene en distintas áreas. Entonces,
esta forma y este proceso específico que se tiene del detalle, de la valoración, de la prueba, de todo en el ámbito del derecho familiar, tendrá, si así lo está haciendo, si se está haciendo en el ámbito penal, tendrá una justa revisión, una justa medida en la aplicación pericial en el derecho familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condición y la estructura específica dentro de estos procedimientos, ¿sí?, va a ser tan elemental que los niveles de argumentación jurídica bajo esta estructura de revisión de las pruebas poco a poco van a tener que ir aumentando. Es decir, tendremos que ir confiando en lo que el propio sistema nos está diciendo y tendremos que ir confiando en la que las pruebas se aplican de manera adecuada. ¿Por qué? ¿Dónde teníamos esa estructura? En los peritos terceros en discordia. Resultado de que es cierto, modificaciones a las leyes, aplicaciones de los mismos códigos, etcétera, etcétera. Pero si confiásemos un poco en lo que se hace dentro de los procedimientos, pues esa figura a lo mejor no debería haber existido en algún momento. ¿Sí? Y ahorita, ¿qué está sucediendo? Ahorita, ¿qué está pasando? Bueno, que muchos de las condiciones específicas de los métodos, es decir, de esa serie de pasos que me están indicando, que me deben indicar cómo, en dónde, con qué, para qué, con quién, ¿sí?, de las mismas áreas del conocimiento humano, de las mismas estructuras de la ciencia, están siendo tomadas, prestadas por el propio derecho. Es decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo para no violentar los derechos fundamentales del menor? ¿Qué puedo hacer para tomar una muestra? ¿Cómo se debe realizar? ¿Qué tipo de proceso? ¿Sí? Y esto va a ser fundamental porque dentro de este sistema, dentro de esta revisión, dentro de estos elementos que se van a generar a través de la propia metodología y de los elementos que se van a presentar como resultado, pues dentro de todo ese abanico de posibilidades que presenta el propio informe pericial para poder revisarlo, para poder analizarlo, ¿sí?, y para poder establecer las partes de un interrogatorio y de un contrainterrogatorio que primero me ayude a sustentar bien ese informe y el segundo a desvirtuar, porque también entramos en esa modalidad. ¿Sí? Podemos tener un informe, podemos tener el informe número 2, será el cuestionamiento, será el interrogatorio, será el contrainterrogatorio, y veremos en esa estructura de respuestas, en esa estructura del conocimiento, del manejo del lenguaje, del dominio del tema que se tenga, ¿sí?, qué parte convence mejor al juez y a cuál le da mejor su valoración. Entonces, este apartado, esta estructura donde nosotros tenemos un sinnúmero de elementos que todavía están vacíos, que desafortunadamente los códigos todavía no lo toman en consideración, todavía existe esa estructura, debemos irlo llenando a la brevedad para que no podamos caer en errores del pasado, para que no tengamos esa necesidad después de revisar qué se hizo mal. Pues hay que revisar lo que se hizo mal y cambiar, ¿sí? Y este tipo de elementos, este tipo de estructuras, a lo referido o lo fundamental que se presenta dentro de este derecho familiar, dentro de esta estructura del ámbito familiar, va a ser de un justo análisis, de una justa revisión y de ir implementando, de ir generando estos procedimientos para que también, así como se tienen manuales de procedimientos, para que se tienen estructuras, catálogos, incluso ya de elementos dentro de un sistema de acusatorio penal, también lo podamos tener en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque aunque el conocimiento es el mismo, la aplicación, el fin, va a cambiar. Y uno de los ejemplos que mayor se presentan o con mayor necesidad se han presentado estos últimos años son los referidos a los avances que tiene el área de la genética forense, el área de la aplicación científica de la identificación humana a través del ADN y el uso que se le da a esta prueba en el derecho familiar. ¿Por qué? Porque también así como ha ido evolucionando la propia prueba, así también como ha ido cambiando la forma en la que se generan
todos los análisis en la determinación biológica del parentesco, ya no solamente de la paternidad, sino del parentesco, también va a ser necesario entender y comprender que estos análisis genéticos, a través de esta determinación biológica del parentesco, ¿sí?, van a darnos como una estructura general y como un elemento probatorio de esa prueba pericial en genética molecular. De tal suerte que esta estructura dentro del análisis del ADN, dentro de la generación de la técnica, que día a día van evolucionando y que día a día van cambiando y que se van instaurando nuevas modalidades, que se van reduciendo tiempos de procesamiento en el laboratorio, se van reduciendo costos, se van haciendo más rápidas, utilizamos más marcadores, es mínima la cantidad de muestras que requerimos en algunas ocasiones para hacer la prueba. En fin, desde aquellas primeras pruebas en la década de los 90 que se instalaron aquí en México hasta nuestros días, ha sido el avance de la genética forense tan vertiginoso que en muchas ocasiones los propios protocolos y procedimientos aplicados a la misma también tardan un poco en cambiar. Yo les comentaba este ejemplo hace un momento del requerimiento que hacían algunos jueces del ámbito familiar, en el sentido de que así lo marcaba el código, pues habría que tomar sangre, elementos pilosos y células bucales a la persona, ¿sí?, porque así lo establecía el procedimiento, porque en algún momento una jurisprudencia, una estructura en otras latitudes determinó que si así tenía que hacerse el procedimiento o el protocolo, ¿sí? Pero a la larga y al ir avanzando y al ir generando todos estas revisiones dentro del avance científico, pues nos damos cuenta, ¿sí?, que es también parte del proceso de ir comprendiendo en qué está referido o a qué está referido la parte de identificación humana, la parte del ADN, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento la primera aplicación que hubo, las pruebas de paternidad, y así se le quedó el nombre como pruebas de paternidad, siendo que es un análisis biológico o de determinación biológica del parentesco, y ya vemos en qué tipo de grado o qué línea parental queremos comprobar. ¿Por qué? Porque el parentesco incluso está en los códigos. Entonces, esta estructura y este elemento va a generar una parte también trascendental para poder comprender cómo se utiliza. Número 2, al ir requiriendo mayores tipos de pruebas o mayores elementos específicos dentro de la propia aplicación del ADN, pues ya no solamente de paternidad, ahora también tratamos de vincular genéticamente la relación biológica de parentesco entre dos personas que tienen algún ancestro o algún familiar en común. Y esto también lo estamos viendo con una reciente necesidad y con un requerimiento social muy importante, ¿sí?, para poder determinar la relación biológica entre abuelos, entre tíos, entre hermanos, entre medios hermanos. Todos estos conflictos y situaciones familiares que en algún momento pueden generar una conducta y un procedimiento jurídico, ¿sí? Y el elemento y el hecho de que nosotros podamos determinar técnica y científicamente la existencia o no de esa relación, también me obliga a cambiar y a adaptar la forma en la que lo voy a explicar. No va a ser, por ejemplo, el mismo ofrecimiento de una prueba pericial, de un cuestionario pericial en una prueba de relación biológica de parentesco de tipo paternidad, que una para determinar la relación biológica existente entre dos posibles abuelos y nietos, en la ausencia de uno de los progenitores. ¿Por qué? Porque el sentido de la prueba cambia, el objeto de la misma cambia, y la forma en la que el perito deberá explicar sus resultados también va a cambiar. ¿Esto qué nos obliga? Pues se acabaron los machotes de los cuestionarios. Sí. Y todos así, sí, hay una base científica, cierto, esto no lo vamos a dejar, no podemos dejar a un lado las bases, la experiencia, no lo vamos a eliminar así de tal, por ni cuenta nada, no. Pero simplemente si yo necesito una estructura, comprobar una hipótesis dentro de ese esquema jurídico, tendré que ser muy preciso, muy específico para poder, ¿qué le voy a preguntar al perito
para que él, dentro de su conocimiento científico, me lo sepa contestar. ¿Sí? Y esto, como está sucediendo en genética, también va a suceder en las otras áreas. Entonces, esta estructura y esta aplicación, de la tecnología del ADN para la determinación del perfil genético de una persona y poder buscar, poder encontrar la relación, la compatibilidad genética entre este elemento y entre estas dos personas, ¿sí? En un sentido totalmente aplicado de la propia ciencia, tiene dos fundamentos importantes: la valoración biológica que se haga y la valoración estadística. Y esto en el área de genética forense es fundamental. ¿Por qué? Porque el fundamento específico de la prueba, aunque es una parte biotecnológica, su fundamento para poder comprenderla es estadístico. ¿Que cuántos de nosotros nos gusta la estadística? No, sin pena, levanten la mano, no hay problema. Entonces, sí, matemáticas, estadística, probabilidad. Mi hermano es abogado y él nos dice un día: yo estudio derecho, no quiero nada de matemáticas, ¿sí? Y esto va a ser muy importante porque yo podré manejar el lenguaje estadístico como experto en el área de genética, pero mi obligación, que es explicármelo a mí, darlo a entender, ¿sí? Y entonces, si yo sé que mi prueba de ADN, si yo entiendo que mi prueba de ADN, cuando se vaya a generar esta determinación biológica del parentesco, tiene un fundamento biológico, es decir, cuántos marcadores comparte ese padre alegado o ese probable padre con el menor en cuestión, ya esa parte como que es la más sencilla, ya está comprobado, tantos de tantos, muy bien. Pero ahora el fundamento estadístico. Y esa estructura, ese elemento que genera a través de estos procesos y de estos elementos que se tienen para poder comprender y para poder entender cuáles son las características y las formas en las que avanza la ciencia, en las que avanzan los procesos específicos, al final su aplicación va a ser esta. ¿Sí? Estamos enfocados ahorita en revisar y en generar y en buscar cuáles son las mejores herramientas que tengamos para poder respetar y para poder hacer cumplir estos derechos fundamentales de los menores. ¿Sí? No es la única aplicación, ¿eh? ¿Por qué? Porque también las pruebas de parentesco se pueden aplicar a personas adultas. Y este es otro tema, es un tópico también importante y necesario. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a la identidad. ¿Sí? Todos tenemos derecho a este tipo de procedimientos, de conocer, de generar, ¿sí? De tener ese vínculo, tanto jurídico como social. Entonces, esta parte o estos elementos específicos que, fíjense, ¿desde cuándo andamos metidos en eso? Sí, ya ven que a México nos encanta firmar tratados internacionales así, vascos somos, así, buenos para firmar, ¿sí? Desde esas décadas de los 90 que se tienen estas pautas, estos elementos jurídicos, ¿sí? Es entonces necesario, es indispensable poder aplicar la máxima de la ciencia a poder conocer y dar esa certeza, generar ese elemento específico que brinda la prueba de ADN. Entonces, estas formas, estas estructuras que se tienen para poder presentar y generar el elemento específico de la propia prueba en materia de genética forense, nos obliga, y ahora sí es un conjunto, nos obliga a trabajar para poder, antes de ofrecer la prueba, contestarnos estas tres sencillas preguntas. ¿Para qué quiero la prueba? Dentro de ese juicio que se está llevando, dentro de esa estructura, ¿qué voy a conseguir con esa prueba? Número 2, ¿qué información me va a aportar? Y si esa información va a ser útil para la teoría del caso que estoy llevando como abogado. Y número 3, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones que tiene la propia prueba? Si nos sentamos un día a platicar
entre abogados y peritos y tratamos de responder este planteamiento de hipótesis, porque esto es una serie de preguntas que me ayudan a plantear mis hipótesis, créanme, los cuestionarios periciales, el ofrecimiento de pruebas, al menos en esta área, va a ser mucho más eficaz y se va a poder utilizar al mayor, ¿sí?, la utilidad de la propia prueba. ¿Para qué quiero yo una prueba de ADN? Dentro del juicio es importante, o la puedo utilizar como una herramienta de mediación del conflicto. Si yo lo que quiero es que mi cliente, mi usuario, termine rápido este procedimiento, ¿por qué? Porque al final de cuentas el derecho del niño está ahí de por medio, está ahí como perdido ahí en esa área, pues la puedo utilizar como esa herramienta básica de estructuras. ¿Cuál es el objeto de la prueba que quiero comprobar? Bueno, quiero saber si este menor o no presenta esa relación biológica de parentesco. La incertidumbre, ¿sí?, hablando llanamente, pues ¿qué es lo que más atosiga a las personas? El no saber, el desconocimiento precisamente de esa estructura. ¿Es o no es mi hijo? ¿Es o no es mi hija? Y una vez que se brinde ese resultado, una vez que se brinde esa estructura de la propia prueba, se tiene una capacidad ya de entender la situación y sobre todo de tomar decisiones. ¿La información para qué nos sirve? Para tomar decisiones. ¿Sabes qué? Pues entonces sí, mejor pensamos en el mundo ideal. Entonces sí, ahorita mismo voy al registro civil, lo reconozco como mi, y voy a pagar todos los años. Por eso estoy diciendo que estamos en un mundo ideal. ¿Sí? Y voy a un fideicomiso y una beca y un mundo ideal. ¿Sí? Pero finalmente puede eliminar este tipo de preguntas. Primero, tiempos muertos dentro del proceso. ¿Sí? Segundo, que el objeto de la prueba se cumpla realmente. ¿Por qué? Porque va a ser tan importante revisar ese resultado, tan trascendental revisar esa estructura, ¿sí?, que después el alcance que quería el abogado ya no es es que se le hubiera ofrecido así, es que se le hubiera preguntado esto, existe la posibilidad de corregir esa parte en el interrogatorio, cierto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el abogado va a decir, ¿sabes qué? El resultado que me estás escribiendo aquí, que me diste por escrito, necesito reforzarlo más. ¿Qué preguntas te puedo hacer como experto, que vas a ir a dar tu testimonio de manera oral, testimonio experto, para que quede bien sustentado, para que no quepa duda? Porque aquí también vamos a manejar la estructura de duda razonable. Y el juez, una vez que tenga esa duda, va a tener la capacidad de valorar el peso o no de la prueba. Es al revés. Pues entonces pregunta esto, pero ya va a ser un trabajo en conjunto, vinculado. Y no como pasaban, oye, si me vence término mañana, ¿qué es el cuestionario? Vacío. ¿Y qué te pregunté? Tú contéstalo bajo tu real y saber entender de la ciencia. ¿Sí? Y este tipo de estructuras también va a ser importante porque conocer los alcances y las limitaciones, entender que la propia ciencia en ocasiones puede dar las respuestas, en ocasiones no. Hay casos muy particulares, por ejemplo, en la ausencia de progenitores, tanto de origen paterno como de origen materno, que el resultado únicamente determina la vinculación familiar o una línea familiar de descendencia o ascendencia. ¿Sí? Y eso también hay que sustentarlo biológica y estadísticamente. Pero si no es la pregunta correcta o la pregunta que se debe hacer para cumplir el objeto de la misma prueba, pues va a quedar ahí como una información más, como un elemento más, pero a lo mejor va a perder peso, va a perder puntos dentro de esa estructura de valoración. ¿Sí? Y entender, todas las ciencias tienen alcances, todas las ciencias tienen limitaciones. ¿Sí? Entender estos procesos como una estructura inherente a la ciencia, inherente al conocimiento científico. Entonces, este apartado y esta estructura va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque una vez que podamos revisar y entender estos procedimientos, estas estructuras, estas revisiones dentro del material que se tiene en los manuales, que se tiene en los códigos, que se tiene dentro de las estructuras, poco a poco se van a ir
sumando. Poco a poco se van a ir adheriendo a estos elementos. Y espero, yo sí soy muy positivo en este sentido, que en los próximos años, no en muchos, ya, próximos años, ¿sí?, podamos tener un elemento, una estructura, así como lo tenemos, por ejemplo, en el sistema penal acusatorio, un manual de procedimientos para toma de muestras, un manual de recolección de cadena de custodia, etcétera, etcétera, también lo tengamos en el área familiar. También tengamos un procedimiento para aplicar esta prueba. Tengamos un manual para la prueba de química, un manual para la prueba de genética, un manual, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto ha sido resultado de qué? Pues de todos estos años. Suena así como ensayo y error. En algunas ocasiones se puede tomar como tal, ¿no? Ya ahora sí que la historia nos va a juzgar, ¿verdad? Pero bueno, este tipo de elementos, en el caso específico de las muestras biológicas, les comentaba en estas modificaciones físicas o estructurales que se han hecho a los juzgados, ¿sí?, donde se respeta ya la identidad del menor, donde se respeta mucho su privacidad, donde incluso los jueces son muy insistentes. Si vas a recolectar esta muestra, hay que verificar que esté dentro de las garantías individuales, que se protejan sus derechos, que no se esté videograbando, etcétera, etcétera. ¿Sí? También la recolección y los elementos específicos, pues vamos a tener que revisarlos y a ver qué procedimiento tenemos para la recolección de células epiteliales mediante un raspado bucal, o, fíjense aquí, le puse unos asteriscos, si podemos recolectar elementos pilosos, o si va a ser sangre. No podemos trabajar con los procedimientos de hace 5, 10, 15 años, la recolección de estas muestras. ¿Por qué? Porque los resultados son distintos, ¿sí? Los procedimientos son variantes. No podemos obligar a la mamá a que sujete al menor como si estuviera en un laboratorio clínico, y agarre las piernas, y preste el brazo, y le voy a picar. ¿Por qué? Porque esa estructura está dentro de un sistema teóricamente garantista, ¿no?, que está vigilando, que está revisando, que está siendo muy señalado, está señalando con mucho énfasis el hecho de los derechos del menor. Entonces no podemos llegar así a la jeringa. Tendremos que buscar la adecuación de la propia ciencia. Y esta es una estructura que la propia ciencia me la va dando. ¿Por qué? Porque el avance científico va como 20 años adelante que la propia ley. Entonces, buscar las formas para que estos procedimientos se adecúen al respeto de las garantías individuales, cumplan con las funciones básicas de recolección de las muestras y se puedan tener los elementos biológicos necesarios para poder determinar ese origen o esa estructura. ¿Cuáles son los elementos a considerar que con mayor énfasis nosotros hemos visto? Los consentimientos de toma de muestra, ¿sí? Y esa es una estructura fundamental. Independientemente que estemos en un sistema oral y que la propia aceptación bajo esa audiencia de las personas quede registrada y quede grabada y cause efecto, cause estructura jurídica en ese momento, debe existir un consentimiento pleno de las personas. Los formatos de consentimiento, y ahora más con las adecuaciones y la integración de las leyes de protección a los datos personales. ¿Por qué? Porque también los datos de genética son datos personales y están cuidados por la ley de datos personales, ¿sí? Tenemos que ser más específicos y más estructurados en los formatos de consentimiento que las personas deberán de llenar para poder tomar estas muestras. Número 2, las áreas de recolección de las muestras, ¿sí? Ya cambiamos, no lo dudo, pero fundamentalmente se requieren apartados o áreas específicas para hacerlo. Hay lugares de muchas zonas jurisdiccionales o municipios, aquí mismo en Guanajuato, Aguascalientes, en Zacatecas, donde llega uno de los juzgados civiles, sobre todo familiares, y trabajan con el mínimo material. Estas mesas así de oficinas de gobierno de los hoteles, de metal, ¿sí? Pues no son las condiciones más idóneas para tomar muestras. Y está ahí trabajando y están los expedientes y estamos en un cuartito de juzgados porque tiene que estar el abogado, el otro abogado, el DIF, revisando, el Ministerio Público, y estamos todos. No son las condiciones más adecuadas, ¿sí? Entonces habrá que revisar esta área específica, esta estructura, las condiciones previas a la toma de muestra, que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque así como se hace la revisión, porque así como se hace la estructura específica de cada persona, pues podemos decidir
cuáles van a ser los elementos que se van a tomar, los protocolos de toma de muestra y los transportes y almacenajes a laboratorio. Esto también va a generar un apartado importante porque aquí ya incursionamos y se hace la inserción de la cadena de custodia, ¿sí? Donde en algunos lugares, en unas latitudes, ya sea por uso, ya sea por necesidad, ya sea por estructura específica, unos son los peritos que toman las muestras y otros son los que las procesan. ¿Sí? Yo lo llamo por usos y costumbres. Si confiamos en el propio sistema, vemos en el procedimiento, no tiene nada de malo. Así hay lugares, así hay incluso en nuestro propio México, que trabajan las muestras de tipo penal. Si tengo un municipio a 250 kilómetros de la capital, que es donde está el laboratorio, pues voy a hacer uso del conocimiento científico que esté ahí, ¿no? Porque necesito probar algo. En la parte familiar también se podría dar eso. Pero ¿qué es lo que nos falta aquí? Mucha confianza. ¿Sí? Entonces, esta estructura también va a ser importante establecerlas para poder generar estas condiciones específicas de trabajo. También va a ser necesario revisar los procedimientos, también va a ser necesario revisar las estructuras de entrega de resultados. Porque si bien es cierto, voy a tener un dictamen, una estructura por escrito, esa estructura por escrito, ese elemento por escrito, yo lo voy a tener que presentar de manera objetiva, clara y comprobable desde la perspectiva oral. Tendré que ir a manifestar mis conclusiones en la audiencia oral, ¿sí? Y todos estos elementos me van a servir para que, bueno, si se llevó un registro fotográfico para asegurar la cadena de custodia, si tiene un registro de cada muestra, si se va a generar todo el procedimiento en el laboratorio, pues explicaré todo el procedimiento del laboratorio. Si vamos a tener que responder a todos los cuestionamientos que se establecieron en esa estructura inicial, en ese procedimiento de prueba inicial, para poder cumplir con todos estos elementos específicos. Y una parte va a ser el resultado que está entregado, que está ahí escrito, y que no causará efectos, sino que hasta el perito vaya a presentar esos resultados de manera oral. Y esto es importante. Esto es también, siento un parteaguas, un elemento específico en este tipo de pruebas.